Bienvenidos a las noticias en Medialex. Y empecemos. Este es el noticiero diario del Public News Service de el 26 de marzo de 2026. Cuenta con reportajes de Mike Clifford, Joe Ulery, Ross Brown, Edwin J. Vieira, Mark Richardson y Suzanne Potter. El director interino de la Administración de Seguridad del Transporte, o TSA, informó al Comité de la Cámara de Representantes que los controles de seguridad en los aeropuertos del país registraban los tiempos de espera más altos de la historia debido al cierre del Departamento de Seguridad Nacional. El administrador indicó que la ausencia de agentes superaba el 40% en algunos aeropuertos desde que comenzó el cierre. Mientras tanto, el New York Times señala que tanto los republicanos como demócratas en el Senado han rechazado formalmente las propuestas del otro para poner fin al cierre del gobierno. Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Indiana advierten a las familias que se preparan para las vacaciones de primavera que viajar podría aumentar el riesgo de contagio de sarampión. Esta preocupación surge ante el aumento de casos en otros estados del sur. El sarampión es altamente contagioso y se transmite por el aire, especialmente en lugares concurridos como aeropuertos, aviones y autobuses. Julie Nagel, directora de enfermería del Departamento de Salud del Condado de Hamilton, afirma que viajar expone a las personas a brotes de la enfermedad. Cito, aquí en Indiana tenemos la suerte de no tener casos, pero en lugares como Carolina del Sur y Florida, lugares a los que la gente suele viajar, hay muchos casos de sarampión. Fin de la cita. Las autoridades sanitarias federales añaden que la mejor protección es la vacunación, pero las tasas de vacunación han disminuido ligeramente en todo el país, lo que genera preocupación por una posible propagación. Los médicos recomiendan que cualquier persona que no esté segura de su estado de vacunación consulte con un profesional sanitario antes de viajar. Y los habitantes de Nuevo México que sienten que Estados Unidos se ha desviado del camino correcto volverán a las calles el sábado para la tercera ronda de protestas No Kings. Las manifestaciones contra el presidente Donald Trump y sus políticas han crecido desde las primeras propuestas que se llevaron a cabo desde las primeras protestas que se llevaron a cabo en junio de 2025. Los organizadores de las cruces informaron que la asistencia a su evento de octubre duplicó la del evento de junio, y las protestas se extendieron a 30 lugares en todo el estado. La veterana activista política y profesora de Derecho de Santa Fe, Heidi Lee Feldman, afirma que la cantidad importa. Cito, cada vez que organizamos un evento asiste más gente, lo que significa que cada vez más personas están atentas. El primer paso para combatir un gobierno opresor es que la gente preste atención a lo que sucede. Fin de la cita. Catherine Carson de Seattle Indivisible, el grupo de base que coorganiza los eventos, afirma que el sábado se centrará en invitar a la gente a participar en la organización comunitaria a nivel local, cuadra por cuadra, inspirada por la resistencia local a las actividades del ICE en Minneapolis. Nuevos datos del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington muestran que las detenciones del ICE en todo el estado aumentaron drásticamente a finales del año pasado, con más de 400 en octubre y noviembre. Nueva York ha recibido la aprobación final para reducir la cobertura del seguro médico estatal para residentes de bajos ingresos, conocido como Plan Esencial. La gobernadora Kathy Hochul ha propuesto reducir los requisitos de elegibilidad para personas con ingresos entre el 250% y el 200% del umbral de pobreza federal. Esto significa que más de 1 millón de neoyorquinos conservarán su cobertura, pero 470.000 la perderán a menos que el Estado intervenga antes de julio. Michael Kinnuchan, del Instituto de Política Fiscal, afirma que Nueva York puede y debe ofrecer una alternativa para quienes pierdan esta cobertura. Cito, incluso sin aumentar los impuestos en este año fiscal, el Estado cuenta con fondos disponibles que íbamos a utilizar para otro propósito. Podemos reutilizar ese dinero para proteger completamente a toda esta población. Según él,
la propuesta presupuestaria de la gobernadora Hochul para 2027, se reservaron fondos que incluyen 2.500 millones de dólares para ayudar a los beneficiarios de planes esenciales si el Estado no hubiera obtenido la aprobación para reducir el plan. Un informe de la Sociedad de Servicios Comunitarios de Nueva York concluye que esa cantidad sería suficiente para garantizar que esta población mantuviera su cobertura médica. El presupuesto debería estar finalizado para el 1 de abril. Una coalición de defensores de los derechos humanos judíos y palestinos logró presionar a la oficina del tesorero del estado de Washington para que desinvirtiera 53 millones de dólares en la empresa de maquinaria Caterpillar. El grupo, denominado Pet Ties with Genocide, vínculos con el genocidio, denuncia que durante 60 años el ejército israelí ha utilizado excavadoras Caterpillar para demoler viviendas en Gaza y otros territorios palestinos. Ray Levine, organizador de Jewish Voices for Peace en Seattle, afirma que los funcionarios estatales los escucharon y tomaron medidas. Cito: indicaron sus directrices de gobernanza ambiental, social y cooperativa en 2021, basándose en las de las empresas de combustibles fósiles. Su cartera no ha incluido empresas de armamento, pero señalamos que sí poseían bonos de Caterpillar. Fin de la cita. Caterpillar emitió un comunicado en el que afirma que no aprueba el uso ilegal o inmoral de ningún equipo de Caterpillar, pero no especificó si dejaría de vender a Israel. Finalmente, si la Save America Act, que actualmente se debate en el Congreso, se convierte en ley, obligará a muchos votantes rurales de Nevada a recorrer grandes distancias para registrarse para votar en persona o en la sede del condado. Un nuevo análisis del Centro para el Progreso estadounidense muestra, por ejemplo, que los votantes en partes del condado de Nye tendrían que conducir más de 4 horas ida y vuelta en un día laborable. Y los votantes en los condados de Clark, Elko, Humboldt, Lincoln y White Pine podrían tener que conducir entre 2 y 3 horas y media. Greta Betikovics, del Centro para el Progreso estadounidense, afirma que este proyecto de ley no se trata solo de mostrar una identificación en las urnas. Cito: este proyecto de ley exige que las personas tengan pasaporte, paguen $165 para obtenerlo o presenten una copia certificada original de su acta de nacimiento. Esto no es una identificación para votar, y es fundamental que los estadounidenses lo entiendan. Fin de la cita. Puede encontrar más información en publicnewsservice.org. Ahora las noticias de el Lexington Herald Leader o Kentucky.com. De Kentucky.com por Valerie Honeycutt Spears. El legislador republicano de Kentucky que incluyó nuevas normas sobre la enseñanza religiosa en un proyecto de ley de educación ha anunciado que las eliminará. El senador Aaron Reed, republicano de Shelbyville, declaró el miércoles que rechazará una enmienda presentada en la Cámara de Representantes que habría exigido a los distritos escolares públicos de Kentucky permitir que los estudiantes salieran del campus durante la jornada escolar para recibir instrucción religiosa. El proyecto de ley 253 de la Cámara de Representantes, fue patrocinado por el representante republicano James Tipton y originalmente buscaba eliminar el método de lectura instruccional de 3 señales en las escuelas públicas. Sin embargo, se realizaron cambios significativos una vez que la legislación llegó al Senado. Una modificación en un comité del Senado propuso ilegalizar que los distritos escolares firmaran acuerdos de confidencialidad relacionados con conductas inapropiadas que involucraran a menores o estudiantes. La otra enmienda, presentada por Reed, habría exigido a la junta directiva de un distrito escolar local permitir que los estudiantes asistieran a instrucción moral. El proyecto de ley 829 de la Cámara de Representantes, presentado a principios de este año por el representante Shane Baker, republicano de Somerset, dice que las juntas de educación de los distritos escolares deberán permitir que los estudiantes sean excusados de la escuela para asistir a instrucción moral durante al menos 1 hora. Ese proyecto de ley no ha avanzado en la Asamblea General. La enmienda de Reed al proyecto de ley de Tipton era similar, estableciendo que las juntas de educación deberán permitir que los estudiantes sean excusados durante al menos 1 hora un día a la semana para instrucción moral sin costo alguno para el distrito. La instrucción moral no podría tener lugar en las instalaciones escolares.
La ley actual exige que las juntas escolares deben considerar pero pueden rechazar las propuestas de instrucción moral. Varias juntas escolares de Kentucky rechazaron tales propuestas el año pasado, incluidas las de los condados de Warren, Kenton y Oldham. De Kentucky.com por Trevon Mayton. Una tercera protesta de No Kings se llevará a cabo en el centro de Lexington el sábado, en lo que los organizadores anuncian como una defensa de la democracia. La manifestación, programada de 1 a 4 de la tarde en la Plaza del Juzgado, está siendo organizada por varios grupos de izquierda, además de las secciones locales de la NAACP y la Liga de Mujeres Votantes. Hasta el martes por la tarde no se planean cierres de calles para la manifestación. La policía de Lexington estará en el lugar monitoreando el evento, dijo Hannah Sloan, portavoz del Departamento de Policía de Lexington. Se publicarán actualizaciones en las redes sociales o en un comunicado de prensa, agregó Sloan. Las otras dos protestas de No Kings en el condado de Fayette, realizadas en junio y octubre, atrajeron a miles de manifestantes y tuvieron un ambiente festivo. Los manifestantes anteriores de No Kings se animaron por un desfile militar celebrado en el cumpleaños del presidente Donald Trump, el despliegue de la Guardia Nacional en las calles estadounidenses y los archivos de Epstein. Desde octubre, la represión migratoria del gobierno de Trump ha provocado la muerte de 2 estadounidenses, y el presidente lanzó unilateralmente una guerra contra Irán. La manifestación No Kings del sábado en Lexington será una de las más de 3.000 que se realizarán en todo el mundo, según informó la Organización Nacional en un comunicado de prensa. Esto representa un aumento con respecto a las 2.500 a 2.700 manifestaciones celebradas en octubre. Para consultar la lista completa de protestas No Kings en Kentucky, visite kentucky.com. De Kentucky.com por Christopher Leach. Un tramo del Legacy Trail en Lexington permanecerá cerrado durante un periodo prolongado a partir de la próxima semana debido a las obras de construcción en Newtown Pike, según el Departamento de Transporte de Kentucky. A partir del lunes, el tramo del Legacy Trail entre Newtown Springs Drive y Citation Boulevard estará cerrado. El Departamento de Transporte indicó que los peatones y ciclistas pueden desviarse utilizando Citation Boulevard hacia Newtown Centerway y luego hacia Newtown Springs Drive desde el norte o bien tomando la dirección opuesta desde el sur. Se recomienda a los peatones usar las aceras en el desvío. El Departamento de Transporte señaló que el tramo cerrado reabrirá una vez finalizadas las obras, pero no se proporcionó una fecha estimada de reapertura. El cierre forma parte del proyecto de ampliación de Newtown Pike, cuyo objetivo es mejorar el flujo de tráfico de Newtown Pike y al mismo tiempo aumentar la seguridad de quienes utilizan el Legacy Trail. Según el Departamento de Transporte, aproximadamente 44.000 vehículos transitan diariamente por Newtown Pike y se prevé que para 2030 esta cifra aumente a 70.500. Se añadirá un carril de circulación en cada sentido de Newtown Pike, desde New Circle Road hasta la Interestatal 75. El proyecto también rediseñará el Legacy Trail mediante la construcción de un paso subterráneo peatonal de 3,6 por 2,4 metros justo al sur de Citation Boulevard, la construcción de 366 metros de nuevo sendero que conecta con Newtown Court y la reconfiguración del trazado. El Legacy Trail es un sendero verde de uso compartido de 19 kilómetros que comienza en el centro de Lexington y termina cerca del Kentucky Horse Park. Se espera que la construcción finalice en la primavera de 2027. El proyecto tiene un costo aproximado de $28 millones. Y puede encontrar más información en kentucky.com. A continuación, noticias de WKU. De WKU por Shepard Snyder. El gobernador Andy Beshear promulgó a principios de esta semana un proyecto de ley que crearía un fondo estatal para refugios personales contra tormentas. La aprobación del proyecto de ley del Senado 11 crea un programa de reembolso que iguala el monto que los propietarios gastan en la construcción de refugios personales hasta $5.000. El senador estatal Stephen Meredith, republicano por Litchfield, principal promotor del proyecto de ley, describió el programa como exclusivamente rural. Kentucky ha visto 15 desastres declarados por el gobierno federal en los últimos 6 años. Meredith dijo que la legislación es una respuesta a los eventos climáticos severos más frecuentes en Kentucky.
El corredor de tornados que solía estar al norte del río Ohio se ha desplazado hacia el sur, y estamos viendo cada vez más tornados en toda nuestra área, desafortunadamente, pero también fuertes vientos y tormentas de granizo, etc. Por lo tanto, hay una necesidad creciente de esto, dijo. La oficina del gobernador dice que la Agencia de Manejo de Emergencias de Kentucky ha administrado proyectos de refugios comunitarios durante los últimos 15 años, con fondos provenientes de subvenciones de FEMA. Durante ese tiempo han construido 97 refugios en 32 condados. El gobernador Beshear ahora solicita a la legislatura estatal que busque la manera de financiar el programa. La Agencia de Gestión de Emergencias de Kentucky no dispone de fondos propios ni de la FEMA. La oficina del gobernador afirma que el programa se pondrá en marcha el próximo mes de enero. De WKU por Joe Sonka. Los legisladores de Kentucky han presentado reformas radicales destinadas a estabilizar la Universidad Estatal de Kentucky, KSU, y evitar su posible cierre tras años de mala gestión financiera y un rendimiento académico en declive. La propuesta, el proyecto de ley del Senado 185, sometería a la universidad a una exigencia financiera de 5 años, otorgando a los líderes estatales y a los funcionarios universitarios amplia autoridad para reestructurar sus operaciones. El proyecto de ley otorga al presidente de la KSU, Kofi Akakpo, poderes ampliados, incluyendo la capacidad de despedir a profesores titulares, controlar las decisiones de admisión y exigir una rendición de cuentas financiera más estricta. La supervisión también aumentaría significativamente, y el Consejo de Educación Postsecundaria de Kentucky tendría que aprobar las decisiones de gastos importantes. Asimismo, se propone un cambio importante en la misión de la universidad. La KSU pasaría de un enfoque tradicional en artes liberales a un modelo politécnico centrado en la educación técnica orientada al mercado laboral. Los programas académicos serían revisados para determinar su viabilidad y se establecerían límites en el número de títulos que se ofrecen de forma presencial. Se elevarían los estándares de admisión y se podría impedir la matrícula a los estudiantes con deudas pendientes. Los legisladores republicanos argumentan que las reformas son necesarias para justificar la continuidad de la financiación estatal, señalando que al inicio de la sesión legislativa algunos habían considerado la posibilidad de retirar la financiación o incluso cerrar la institución por completo. Sin embargo, tras dialogar con las partes interesadas y con la confianza depositada en el nuevo liderazgo, optaron por la reestructuración. Si bien el proyecto de ley avanzó rápidamente en el comité, algunos demócratas expresaron su preocupación por la celeridad y el alcance de los cambios, haciendo hincapié en la necesidad de generar confianza y realizar nuevas revisiones. La legislación podría avanzar rápidamente en el Senado y la Cámara de Representantes antes del periodo de veto, lo que podría transformar el futuro de la única universidad pública históricamente negra de Kentucky. De WKU por Sylvia Goodman. Un proyecto de ley que permitiría a los socorristas de Kentucky establecer una zona de seguridad de 7,6 metros o 25 pies entre ellos y el público ha sido aprobado por la Cámara de Representantes estatal y está a punto de convertirse en ley. El proyecto de ley del Senado 104 permitiría a la policía, los bomberos y demás personal de emergencia ordenar a las personas que se alejen si creen que están siendo obstruidas, amenazadas o acosadas mientras desempeñan sus funciones. Según la propuesta, una persona debe acatar la orden tras recibir una advertencia verbal. El acoso se define como una conducta destinada a causar un sufrimiento emocional considerable. Quienes se nieguen a retroceder podrían enfrentar sanciones progresivas, comenzando con delitos menores y pudiendo convertirse en delitos graves tras reincidencia. Los partidarios republicanos argumentan que la medida es necesaria para proteger a los socorristas en situaciones de emergencia cada vez más tensas y concurridas. Afirman que no viola los derechos de la primera enmienda, señalando que las personas aún podrían observar o grabar incidentes desde una distancia segura. Sin embargo, los demócratas y los críticos advierten que el proyecto de ley podría usarse indebidamente para limitar la supervisión pública de las fuerzas del orden y reprimir la protesta pacífica o el periodismo. Se expresaron preocupaciones de que la definición de acoso en la ley es subjetiva y podría otorgar demasiada discreción a los agentes. Las enmiendas propuestas para proteger a los observadores y prevenir posibles abusos fueron rechazadas por líneas partidistas. El proyecto de ley ahora regresa al Senado para la aprobación final de modificaciones menores antes de ser enviado al despacho del gobernador. De ser promulgada, ampliaría significativamente la autoridad legal de los servicios de emergencia para controlar el alrededor de las escenas de emergencia en todo Kentucky.
Puede obtener más información en wku.org. Y las noticias en MediaLex son posibles en parte gracias a la generosidad de nuestros impulsores de señal: Derek Feldman, Lauren Gothrop, Rachel Hampson, Mercedes Harn, Paul Hogue, Gemma Kluski, Nicole Liddy, Fred Moreland, Aaron Mudd, Dominic Albert, Harry Richard, Mark Royce, Catherine Smith, Shannon Stewart Smith, Melissa Tips, Callie Turk, Catherine Urch y Dominic Wright. Gracias por su apoyo para con la voz de la gente. Y si usted desea formar parte de esta lista, considere hacer una donación recurrente de solo $10 al mes en medialex.us/donate. El link lo pueden encontrar en los comentarios de este post y en nuestro video en YouTube. También recuerden darle like a este video, comentar si gustan y por favor compartirlo. Las noticias en MediaLex se repiten hoy a las 12:30 de la tarde, a las 1:30 de la tarde y a lo largo del día en WLXL 95.7 FM en Lexington, Kentucky, en nuestra página web medialex.us y nuestra aplicación móvil. Yo soy Diego Espinosa, muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana con nuevas noticias. Que tengan un excelente día.